Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. De nuevo, mi nombre es Luis Felipe Bambagüe, junto a mi compañero Heine Santiago, de nuevo en este espacio llamado Podcast Docs. El día de hoy, de nuevo con un nuevo caso, Heine. Bueno, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada súper especial, nuestra co-R de Medicina Familiar, que también tiene un diplomado en Medicina Estética y hoy nos trae una súper información. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante aquí junto con mis compañeros, mis coerres, y es acerca de el sistema de salud enfocado en la medicina estética y de una experiencia que tuve hace un par de años con unos pacientes que atendí, bueno, no directamente, pero que tuve una relación con ellos y que fue algo complejo por todo este tema de legal que hay con la medicina estética en Colombia. Como siempre, la dinámica de este podcast es dar una historia, donde nuestro invitado nos da la historia y entre todos vamos opinando del tema. Lili, por favor, compártanos su historia. Ok, listo, bueno. Entonces, yo me gradué en el 2018 como médico general. En ese momento no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar como especialidad. De hecho, no lo estaba buscando por unos temas personales y de familia. El tema de la especialidad llegó luego. Más o menos en el 2020, 2021, por presión social, uno ya se encuentra en ese momento un poco asustado y cree que ya el tiempo le va corriendo y necesita especializarse porque pues el médico general que no se especializa queda un poco relegado, ¿cierto? Entonces, en ese momento, pues ya me puse a cuestionar, luego hice una énfasis en epidemiología y salud pública y posteriormente ya empecé en la moda de hacer medicina familiar, medicina estética, perdón. Entonces, en ese momento tuve la oportunidad de hacer un diplomado en una universidad muy conocida en esa área y me gustó el tema de la medicina estética porque de hecho me llamaba la atención ser dermatóloga. No era algo que me apasionaba, pero sí lo veía como una opción en ese momento. Tuve la oportunidad haciendo el diplomado de trabajar como médica estética mientras hacía el diplomado y tuve una experiencia laboral un poco interesante en una clínica en una ciudad, pues que no vale la pena mencionar, pero digamos que allí era la médico estética que además hacía funciones de médica general. Entonces veía pacientes que tenían obesidad para el control de peso, pero también hacía procedimientos estéticos como láser, algunos inyectables y procedimientos con el fin de ayudar a las personas a verse mejor estéticamente. ¿Sí? Sin embargo, pues la clínica tenía el aval de la médico, que en ese caso era yo, y los pacientes en su mayoría pasaban por mí. Sí, yo era la que hacía la recomendación del procedimiento estético que más le convenía a ese paciente en ese momento, según sus características. Resulta que después de un tiempo de estar trabajando allí como médica estética, pasa algo eh, muy llamativo y preocupante con una situación de unas pacientes que fueron atendidas por personal no médico en esa clínica y que fueron sometidas a procedimientos donde se les inyectó una sustancia lipolítica con el fin de disminuir ese porcentaje de grasa abdominal y hacer como una lipoquímica, ¿sí? Es un término que se utiliza cuando a través de la inyección de quemadores de grasa localizados se busca mejorar la figura, ¿sí? Entonces, las pacientes deben tener ciertas características para ver si son candidatas o no al procedimiento. Esas pacientes no pasaron por mí porque eran pacientes que eran filtradas por el servicio pues, que tenían allí de personal no médico que hacía este tipo de intervenciones. Yo no hacía este tipo de inyectables en las pacientes. Resulta que luego de un tiempo, estas pacientes empezaron a presentar
sintomatología dada por cambios inflamatorios en la pared abdominal, en los sitios donde habían realizado las punciones. Estos pacientes me llegaron a mí, el primer caso fue un caso que me impactó mucho porque era una señora relativamente joven que tenía un sobrepeso y que quería mejorar su apariencia física y le preocupaban sus gorditos, ¿sí? Como esa adiposidad allí localizada, y sus hijos le habían regalado el procedimiento de la lipoquímica. Esta paciente tuvo la complicación de una celulitis, al parecer, no se sabe porque finalmente yo me desligué luego de la clínica, pero al parecer fue por bacterias, micobacterias no tuberculosas. Y ustedes saben que eso es heavy porque es un problema de salud pública y que es una complicación asociada a procedimientos estéticos y no, el panorama no es como muy bueno. Esa parte, pues yo la verdad no logré confirmar si fue por esa etiología o por ese agente bacteriano, pero finalmente la paciente sí tuvo un curso como muy tórpido de su evolución porque yo la vi en esa primera instancia, me dijeron, mira doctora, mira esta paciente que tiene tal cuadro. En ese momento no se había asociado con la inyección de esa sustancia, sino que la paciente fue básicamente porque luego del procedimiento ella empezó a experimentar este tipo de lesiones en piel. Y ella, por supuesto, sí lo asoció, pero pues inicialmente en la clínica no lo habíamos enfocado de esa manera. Luego empezaron a llegar varios casos relacionados, muy parecidos, y aproximadamente fueron 8 casos. Entonces fue un momento como muy difícil para mí porque yo era la médico que daba la cara por la clínica, sí, que afrontaba esa situación tan difícil por la cual estaban atravesando las pacientes, porque era un momento de angustia donde yo les mandaba antibiótico y estaba como muy pendiente, pero nada funcionaba, ¿sí? Hasta que incluso tuvimos que interconsultar con infectología para ver qué era lo que estaba pasando. Listo, en realidad hay dos preguntas antes de dar como la opinión. Uno, ¿cuál era tu visión de la medicina estética en ese momento como profesional, o bueno, con el diplomado? ¿Y cuál es la visión ahora, sí, de todo lo que se está viviendo a nivel, digámoslo, nacional, entre comillas, porque Colombia es un país referente en medicina estética, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama y cómo ves la parte de los que no son como tal médicos? Listo. Bueno, yo creo que la medicina estética es ya en este momento no es una especialidad, pero sí es una rama de la medicina. Yo no diría que no hace parte de la medicina porque sí. De hecho, el médico estético me parece que tiene una visión amplia acerca porque no solamente ve al paciente desde lo físico, sino que hay que tener muy en cuenta las patologías de base del paciente, porque hay muchos procedimientos que están contraindicados cuando ciertas patologías están descompensadas. Entonces, me parece súper importante ese conocimiento técnico médico para que tú puedas seleccionar bien al paciente y para que el paciente, digamos que no vas a evitar una complicación, pero sí vas a disminuir el riesgo de que ocurra. Y si ocurre, vas a tener las capacidades de afrontar esa complicación y de tratarla, porque ese es el problema con el personal no médico que realmente no está capacitado. Pues no quiero especificar qué cosmetología, pues no quiero como señalar el tipo de ocupaciones o profesiones, pero voy a hablar por eso de personal no médico, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando este tipo de profesiones hacen procedimientos inyectables, como por ejemplo que aplican un ácido hialurónico, que hacen una rinomodelación, por ejemplo, que es la aplicación de ácido hialurónico en la nariz con el fin de armonizarla, y no son médicos y tienen una obstrucción vascular, ¿cómo resuelven esa obstrucción vascular?
Me pasó que vi varios casos de personal no médico que aplicaban sustancias y que tenían como complicación una oclusión vascular y corrían a mí o corrían a otro médico para que ese médico se hiciera cargo de esa complicación. Entonces es sumamente importante que se regule en Colombia legalmente esa parte porque considero que alguien que no está preparado para asumir esa complicación y para manejarla no debería aplicar ningún inyectable. Bueno, yo creo que Lilia ahí tocó varios temas muy importantes, bueno, para nosotros como gremio médico, ¿sí? Que tenemos una responsabilidad inmensa con nuestros pacientes y que se ve reflejado desde la parte ética de nuestra profesión y de todo el juramento hipocrático que hacemos en el momento de que nos graduamos. Y aparte de todo eso, tocaste un tema de los médicos generales que me parece que no podemos dejarlo pasar así como tan a la ligera, porque en realidad tenemos una presión social muy grande. Nosotros desde que estudiamos y desde que estamos, prácticamente desde que queremos ser médicos, nos preguntan en qué nos queremos especializar. Y en realidad yo creo que los médicos generales tienen un papel súper importante y súper fundamental en nuestro sistema y en cualquier sistema de cualquier país y son, digámoslo así, que el pilar, ¿sí? De todo lo que se pueda llevar a cabo en un sistema de salud. Entonces, esa parte social y presión, digamos que deberíamos dejarla a un lado porque sí son importantes y van a seguir siendo importantes y se tienen que sentir muy bien las familias, las personas, los hermanos, porque tienen un médico general en la casa. Punto número dos, la parte, digámoslo así, de legislación que tenemos en Colombia con la medicina estética, partiendo desde el término medicina estética, es los procedimientos que puedan realizar con la responsabilidad médica que puedan realizar, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos que partir de que si no se llega o no se sigue esa normatividad, prácticamente estamos incurriendo como entre comillas, en un delito, ¿cierto? Y tú lo abordaste y fuiste muy tajante al momento de decir, el personal no médico no puede hacer procedimientos invasivos, ¿sí? Entonces todo el personal que no tenga ese título, pues no tiene el derecho a ofrecer esto a las personas que lleguen a su negocio o a su local, a lo que sea que tienen, porque no tienen la capacidad, uno, de la preparación para hacerlo, ni la capacidad para resolver posibles complicaciones. Entonces yo creo que ese es el principal consejo que se debe llevar la gente. O sea, cerciorarse antes de realizar cualquier procedimiento, qué títulos tiene la persona que lo va a hacer. Exacto, eso me parece súper importante. A veces yo me daba cuenta cuando estaba de lleno en lo de la medicina estética, que los pacientes que venían a mí ya habían consultado con otros profesionales e incluso con profesionales no médicos, pero solamente para ver el precio. Entonces, claro, alguien no médico probablemente te vaya a ofrecer un 50 o más de por ciento menos en el procedimiento, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Porque todo eso te puede salir muy caro. De hecho, tratar una complicación como una oclusión vascular, como una necrosis, puede salirte catastróficamente alto porque eso no lo cubre la EPS por ser un procedimiento estético. Debe salir de tu bolsillo. Desde cámaras hiperbáricas para tratar la isquemia, para mejorar el flujo sanguíneo, para ver si hay retorno y se puede recuperar ese tejido, desde que tienes que pagar cirujano plástico para que te haga una reconstrucción. O sea, son temas que realmente salen muy costosos solo por ahorrarte unos cuantos pesos. Yo también coincido ahí con muchos de los puntos que dijo Eine y sí me parece importante recalcar el primero que dijo él. Y es que ser médico general ya es un logro. Ser médico general ya es un logro. Y uno debe sentirse bien. De hecho, durante la residencia la mayoría hemos hablado y casi que coincidimos que como médicos generales nos sentíamos muy bien. Que la vida nos llevó a hacer la especialización, listo, pero como médicos generales nos sentíamos muy bien. Entonces, esa presión social yo creo que debe ir desapareciendo, esa presión social de que el médico general se tiene que especializar, ¿no? Y menos en Colombia, que es un país tan inmenso, tan grande y que tiene tantas necesidades en salud en lugares apartados. Entonces, entre más médicos hayan, pues mucha más oferta para esos lugares. No, ahí le interrumpo porque en realidad tocaste un punto súper importante y es que en realidad
formación como médicos familiares parte de, igual que la del médico general, ¿no? Trabajar sobre el generalismo. Entonces nos encantaba ser médicos generales, pero vimos la oportunidad de especializarnos siguiendo, o sea, siendo generalistas. Exacto, siempre en la generalidad, ser holísticos. Y esa parte me parece importante dejarla y que lo abordó muy bien Lili en su relato. Y la otra parte sí, ya empezar a hablar como tal de las responsabilidades civiles y responsabilidades jurídicas que puede tener ciertos procedimientos. Indagando ahí por las resoluciones, obviamente no somos abogados, pero encontré una ley por ahí del 2001 que habla donde básicamente divide al personal que puede manejar temas estéticos en personal no médico, ¿sí? Que tenga técnicos, tecnólogos, ¿sí? Que pueden ser cosmetólogos, masajistas, todo este tema. Personal médico, médico general, o y el médico que tiene un estudio más en medicina estética, sea diplomado, sea especialización. Y la resolución es muy tajante, eso es muy claro en decir, el personal que no sea médico no puede generar métodos invasivos. Es decir, no puede utilizar bisturí, no puede utilizar agujas, no pueden utilizar nada que traspase la piel, por ejemplo. De entrada podemos decir eso. Entonces, si a usted, alguien que no es médico, le está ofreciendo eso, de entrada le está ofreciendo una ilegalidad. Y esa ilegalidad, pues consigo llevará todos estos temas que puede acarrear todas las complicaciones, como las mencionaba Lili. Y recordar que un tema estético tiene de por sí, más allá del tema médico, que sí, chévere, súper rico hacer el tema estético, pero cuando un paciente acude a mí para un tema estético, más de la responsabilidad de que todo lo médico salga bien, tenemos la responsabilidad de que ese paciente confía en nosotros y nos va a exigir unos resultados de que debe quedar bonito, que debe quedar estético. Entonces, a partir de ahí vienen todas las responsabilidades en cuanto a la parte de que la paciente salga bien de salud y además de eso salga bonito, salga estético. Sí, has tocado un tema muy importante, Luis, porque fíjate que el paciente que acude para un procedimiento estético es un paciente que hay que verle todo el contexto, o sea, ya ahora estudiando medicina familiar y pudiendo complementar los dos conocimientos en las dos áreas, me doy cuenta que muchos pacientes que llegan a mí, o en general los pacientes, no todos, pero un gran porcentaje, son pacientes que tienen una carga mental importante. Son pacientes que tienen patologías mentales de base, como por ejemplo una dismorfia corporal. Sí, cuando un paciente tiene dismorfia corporal, quiere verse perfecto. Entonces, la jiba acá en la nariz no la tolera, que todo el tiempo el relleno con ácido hialurónico, que miles de procedimientos invasivos. Entonces, eso hay que evaluarlo. Y uno como médico, en ese caso de la medicina estética, hay que saber seleccionar al paciente. Y eso sí lo aprendí y me quedó muy claro. Uno no puede hacerle un procedimiento a todos los pacientes. A pesar de que tengas el conocimiento, la herramienta, tú debes seleccionar bien ese paciente con el fin de evitar que ese paciente te vaya a complicar la vida, porque incluso puedes hacerlo bien, pero siempre van a encontrar tus fallas, ¿sí? Entonces, desde allí tener una buena relación médico-paciente. Ser médico estético en Colombia no es fácil. Hay mucha competencia en el mercado, demasiada, como ustedes lo saben y lo han visto. Me imagino que al menos tienen un conocido que haga medicina estética, porque se ha vuelto prácticamente una moda en el país, da muy buena rentabilidad económica, realmente. Y montar toda una empresa de medicina estética tampoco es nada fácil, requiere de una inversión económica muy alta, primero porque la preparación para que tú hagas los procedimientos y los hagas bien y te destaques de todos los demás, tienes que haber invertido mucho en cursos, diplomados y todo esto. Entonces, realmente no es fácil ejercer la medicina estética en Colombia y sí me parece que se ha vuelto una moda y una manera como fácil, entre comillas, de hacer dinero más rápido. Entonces, también he visto médicos estéticos que dejan esa parte ética y que por sacarle la plata al paciente hacen procedimientos que no están indicados para esos pacientes. Perfecto, yo creo que con esa parte terminaría el segundo punto que yo tenía y ya para finalizar mi intervención quiero hablar un tercer punto y es que cuando uno habla de este tema es muy difícil porque es que en ese técnico que
le ofrece estos procedimientos a un paciente, pues está la necesidad que tiene esa persona también de trabajar, de llevar el sustento a su casa, de todo este tema. Y yo siempre que tengo estos dilemas me acuerdo mucho, pues estaba muy niño, yo ya hasta tenía por ahí unos 4 o 5 años, pero es algo que se me quedó mucho en la mente, es que un día yo iba con mi papá en el carro, íbamos por la calle y vi unos vendedores ambulantes que estaban ocupando espacio público. Y yo le dije a mi papá, ¿qué pasará que no mueven a esta gente de aquí? Y mi papá me dijo, no las mueven o no las deberían mover porque es que no le pueden reubicar su trabajo y el trabajo es sagrado. Y desde ahí a mí me queda esa concepción de que el trabajo es sagrado y que todos tenemos el derecho al trabajo. Sin embargo, en este punto, pues sí, ellos tienen derecho a trabajar, pero trabajen en lo que ustedes legalmente deberían estar haciendo. Si a usted le ofrecen en un garaje, en una parte que no es un consultorio, que no es en un quirófano, una liposucción, dúdelo mucho y por favor no lo haga. Eso es una ilegalidad, le están ofreciendo ilegalidad. Si alguien que no es médico le está ofreciendo inyección de toxina botulínica, inyección de ácido hialurónico, por favor no lo acepte. Cualquier cosa que pueda agredir contra la integridad de su piel, de las mucosas, de cualquier cosa, por favor no lo haga. Solamente los tecnólogos, pues, o los técnicos, pues tienen también sus ramas y sus temas específicos, masajes, realización de peeling, cosas muy superficiales. O sea, ellos también tienen su campo de trabajo. Entonces ahí es donde yo hablo de que el trabajo es sagrado. Listo, ellos tienen bien definidos cuáles son sus funciones, para lo cual no hay que extralimitarse ni acudir a cosas ilegales. Y yo creo que por ahí Zapatero a su terminaría mi... zapato, ¿no? Exacto. Y uno como médico, en ese caso médico estético, trabaja de la mano con cosmetología, con enfermería estética. Entonces es un equipo disciplinario, pero cada quien sabe qué va a hacer, ¿sí? Responsablemente. Entonces ese punto me parece súper importante. Primero es la integridad del paciente, ¿sí? Sin embargo, pues lastimosamente sí he visto que el tema lucrativo a veces pasa por la ética del profesional. Yo creo que igual, como tú lo mencionas, vivimos todo en medicina, ¿cierto? A pesar de que hayan guías, a pesar de que hayan protocolos y tenemos que individualizar el paciente, ¿sí? Todos esos determinantes en salud que cargan los pacientes me van a determinar cuál sea el mejor tratamiento para él. Y esto lo extrapolamos también a la parte de la medicina estética, no se sale de allí. Entonces yo creo que podemos concluir con unos mensajes muy, muy importantes. Y el primero, y lo repito, ser médico general es un súper logro, se tienen que sentir muy bien. Ser generalista es lo mejor que nos pudo pasar y es la verdadera belleza de la medicina. Y dos, es que en realidad separamos. Los que no son no médicos no pueden hacer nada invasivo, ¿cierto? Pueden hacer todo el resto de cosas y es sagrado y son muy importantes y trabajan de la mano con médicos estéticos, ¿cierto? Y tercero, piensen mucho antes de hacer cualquier procedimiento, evalúen sus factores de riesgo y siempre pregunten por las complicaciones que pueden tener esos procedimientos y si usted está dispuesto a correr ese riesgo. De ¿Listo? acuerdo. Perfecto, yo creo que con eso podemos concluir. Lili, muchísimas gracias. Heine, muchas gracias. A todos ustedes, los esperamos en los comentarios. Cualquier tema que ustedes quieran abordar, alguna historia, también estamos dispuestos a escucharlo. Heine, ¿algo más por comentar? No, chao, chao. Que Muchas estén muy gracias. bien. Hasta luego.